Alba Kene, las cifras no coinciden con la psicosis. En especiales T13, la segunda parte de los perturbadores del descanso eterno. Ya era hora. Autoridades amenazan con multar a los chucos. Martes de carnaval, bienvenida a la cuaresma. En el mundo, apocalipsis. En Paraguay, crucificaron a un gato. Y en los deportes, mañana hay clásicos, señores. T13 Noticias. Excelente noche de martes, le damos la bienvenida a T13 Noticias. Muy buenas noches. Alan, estamos preparados ya con la información. Por supuesto, estamos preparados. Gracias por su preferencia. Precisamente hoy vamos a iniciar la cobertura recordando las noticias más impactantes que dejó el mes del amor. Así iniciamos. Buenas noches. Febrero 1. Sicarios emboscaron y acribillaron al alcalde de Rabinal, Baja Verapaz, Ángel Amado Pérez Chitumul. El jefe edil viajaba junto a Eldin Gómez, concejal tercero de la comuna en mención, quien falleció minutos después de ser ingresado a un hospital. Febrero 2. Jueves. Un operativo policial en el barrio La Reformita, zona 12 de la capital, permitió el arresto de Luis Alberto Jojón, de 55 años. Según el Ministerio Público, violaba a 2 niñas con un parentesco familiar cercano. De manera extraoficial se dijo que las víctimas eran sus hijas. 24 horas más tarde, la atención pública se centró en lo ocurrido en un autobús cuando circulaba por el Boulevard Liberación. Un pasajero armado se opuso a un asalto, abrió fuego y asesinó a uno de los supuestos delincuentes. Los pasajeros aplaudieron la acción y después guardaron silencio. La sed de venganza continuó creciendo. Febrero 6. Ana Isaura Maaz Chajón y Walter Romeo Patzán fueron vapuleados en la zona 9 capitalina, presuntamente al intentar entregar un celular a pilotos de autobús con el objetivo de extorsionarlos. La policía los rescató y terminaron en un hospital. Febrero 7. Un guatemalteco y 3 mexicanos perdieron la vida en un accidente aéreo. Llegaron del vecino país y tenían como destino el departamento de Zacapa. El helicóptero sufrió desperfectos y se desplomó en una de las pistas del Aeropuerto Internacional Aurora. Febrero 8. La noticia del día fue la captura de la magistrada Blanca Stalin. El informe de la Policía Nacional Civil señaló que la ubicaron en la zona 9 capitalina. Llevaba peluca y estaba armada. Febrero 13, lunes. Ese día celebramos nuestro 11 aniversario con una emisión especial. Reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo guatemalteco y agradecimos al Señor por otro año de trabajo. Febrero 14, el show fue para el Cupido Chapín. Agregamos el ingrediente secreto al video publicado en la red y el resultado sencillamente fue genial, basados, claro, en la aceptación de nuestros televidentes. Febrero 16, el personaje de la jornada fue el sniper. El hombre fue capturado, ligado a proceso penal y enviado a la cárcel de manera preventiva por masturbarse en un transmetro y eyacular sobre una mujer. Febrero 20, la policía capturó a un presunto asesino a sueldo en la zona 3 capitalina y quedó evidenciado ese día que la muerte también llora. 24 horas más tarde, el Diablo fue arrestado al sur de la capital y esa noche, la muerte y el Diablo hicieron contacto en la cárcel. Febrero 22, el sistema penitenciario se propuso retomar el control de los penales y se ordenó el traslado de más de 160 integrantes de la Mara 18 recluidos en Fraijanes 1 hacia la cárcel El Infiernito. Los líderes amenazaron al director de presidios. El mismo día, un carnicero acaparó la atención pública.
Con el mismo cuchillo con que corta la viuda o el lomo, asesinó a un perro que era conocido como Terry por arrebatarle una bolsa con desperdicio. La pregunta fue, ¿quién es el animal? Febrero 23, el país se puso de cabeza por la presencia en aguas del Pacífico de un barco procedente de Holanda. El personal a bordo ofrecía practicar abortos sin riesgo y gratis. Febrero 26, la última noticia más impactante del mes del amor ocurrió en Retaluleu. Un patojo malcriado amenazó a su maestro y compañeros de clase con un cuchillo. La policía lo arrestó y encontró en su mochila dibujos de mareros. Adiós, febrero. Bien, y después de conocer las noticias más impactantes que deja este mes que agoniza, vamos ahora con información de la jornada. Precisamente nos vamos a ubicar en el occidente del país, donde una vez más un centro educativo debió ser evacuado por una amenaza de bomba. Pretendían celebrar el carnaval, pero terminaron huyendo del centro educativo cuando se percataron que el pánico también los visitó esta mañana. Me refiero a estudiantes y maestros de la escuela Sergio Celis del municipio de Zumpango, Zacatepeques. Los bomberos municipales departamentales recibieron una llamada anónima indicando sobre la presencia de una bomba en la escuela en mención y los socorristas rápidamente dieron aviso a la policía. Llegaron al establecimiento y evacuaron a estudiantes y maestros para proceder a la revisión. Un perro entrenado para este tipo de situaciones recorrió el plantel y finalmente se indicó que se trató de una falsa alarma. Se trata del segundo caso que resulta ser falso en apenas 24 horas. Gracias a Dios se trata de falsas alarmas, pero de igual forma hay que pensar en la psicosis que termina apoderándose de la situación. Niños, padres de familia y maestros a merced del miedo, sin entender por qué y con el corazón en la mano a la hora de pensar en mañana. Evidentemente, existen personas interesadas en desestabilizar al país y de manera cobarde y premeditada se están aprovechando de la ola delincuencial que azota a Guatemala y el pánico que provocan cuando hablan de bomba, escuela y niños en la misma frase. Pánico generalizado definitivamente. Imagínese usted en menos de 24 horas 2 amenazas de bomba en escuelas públicas. La pregunta ahora es, ¿qué dicen las autoridades del Ministerio de Gobernación? Nosotros estamos firmando un protocolo con el Ministerio de Educación para poder trabajar a nivel nacional. Nosotros generamos una orden de la Policía Nacional Civil, que es la Orden 1/2017, que ordena a todas las estaciones y subestaciones darle la prioridad a los centros educativos en los horarios de ingreso y egreso. Por lo tanto, se está haciendo una comunicación con el Ministerio de Educación para que los centros educativos tengan conocimiento de este instrumento de trabajo conjunto. La situación es alarmante definitivamente, tomando en cuenta que no únicamente se trata de estas 2 amenazas de bomba en escuelas públicas en las últimas 24 horas. Hay que pensar también en la psicosis que se está generalizando debido a las publicaciones que se están realizando a través de las redes sociales, como lo hemos evidenciado acá en T13 Noticias. Sin embargo, y afortunadamente, parece que la psicosis y las cifras de la alerta Alba Kenneth no coinciden. A pesar que en las redes sociales circula una información sobre el supuesto secuestro y robo de niños por parte de grupos delincuenciales, la unidad operativa de alerta Alba Kenneth no ha mostrado un incremento de casos. Según la jefa operativa de la alerta, los números continúan de la misma manera en comparación a años anteriores y todo parece indicar que se tratan de falsas alarmas que lo único que intentan es generar pánico en la población.
Es importante señalarle a la población que mantenga la calma, que sea prudente, que tome sus medidas de seguridad cada vez que salgan. Las recomendaciones que se les dan principalmente a los padres de familia o encargados en esta unidad operativa es que sí mantengan un control hacia las actividades que realizan sus hijos menores, con quién se mantienen, qué lugares frecuentan, esto con el objeto de también que ellos estén enterados de la situación de sus hijos fuera del hogar. Muy importante también informarle a la población que debe tomar sus medidas de seguridad, puesto que también impera un clima de violencia en el país. Las autoridades aseguran, según las estadísticas, que la mayoría de casos que se han denunciado en la última semana son por adolescentes rebeldes que abandonan su hogar por malas influencias. Sin embargo, aunque al momento únicamente se trata de amenazas, es importante que los padres de familia extremen las medidas de prevención. Bueno, déjeme comentarle que según el registro que se maneja en la unidad operativa del sistema de alerta Albaquenet, pues hasta la fecha se han mantenido las estadísticas en comparación con años anteriores. Anualmente sí hay un aumento, no es significativo, pero el aumento de alertas pues no es alarmante. No obstante, es importante pues informar que no se han recibido denuncias de desaparición o sustracción bajo las circunstancias que andan circulando en las redes sociales. Bueno, y ante todo esto, la Policía Nacional Civil asegura por su lado que ninguna de estas amenazas son reales y lo único que intentan es desestabilizar al país y generar psicosis. Aseguran que pronto habrán capturas. El director de esa institución estatal hizo un llamado a los guatemaltecos a no alarmarse por información que él calificó de inexistentes. Que no caigamos en esa trampa de las redes, que lo que transmiten es una gran cantidad de información basura sin ninguna sustentación y que lo conlleva nada más un objetivo particular de los interesados en desestabilizar, en provocar este ambiente en todo el país. La Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional Civil analiza la procedencia de estos mensajes y no descarta que pronto hayan capturas. Se encuentra avanzando, perfilando todas estas personas que retransmiten constantemente esta información. Puede ser por casualidad, pero retransmitirlo en más de 1000 ocasiones, yo ya no creo que esto sea una casualidad. Probablemente son los que están promoviendo precisamente toda esta desinformación en toda la población guatemalteca. Las llamadas y los mensajes falsos traen consecuencias negativas para las instituciones de seguridad y de socorro, asegura Ramos. Debemos analizar que no solo es generar una desinformación, sino esto trae muchas consecuencias. Se ha tenido que desalojar algunas escuelas. Recientemente, hoy mismo, una escuela en Zumpango genera también otra alarma de este tipo. Significó que la Policía Nacional Civil llegara a verificar y generar toda esta sensación en toda la población estudiantil. Ramos descarta que las pandillas estén detrás de estos mensajes y considera que se trate de grupos que intentan desestabilizar al país. El 28 de febrero de 1942 nació Brian Jones, integrante de la banda The Rolling Stones. En la misma fecha, pero en el año 2013, falleció Pompeyo Davalillo, reconocido beisbolista y entrenador. Y en 1940 se transmitió por televisión el primer partido de básquetbol. Noticias históricas. Al volver, los perturbadores del descanso eterno. Y más adelante, capturado, acusado de violar a su vecina. Bien, esta noche presentamos la segunda entrega de una serie de reportajes especiales que hemos denominado Los Perturbadores del Descanso Eterno. Vamos a iniciar hablando de parte de la historia de los cementerios y los entierros en nuestro país. Cuando visitamos estos lugares viene a la mente tristeza, melancolía, una mezcla de emociones tal vez por ser la última morada. Muchas historias se entretejen aquí. Y algunas de ellas podrían ser hasta macabras.
Desde la época prehispánica se ha tenido la tradición de enterrar o sepultar a los difuntos, y muchas son las costumbres alrededor de esto. Vemos las grandes civilizaciones de la antigüedad, por ejemplo los egipcios, su manera de enterramiento, los faraones, el culto a una vida superior, llevándole o enterrándolo con sus pertenencias, incluso con sus mascotas y con sus esclavos. Lo que tenemos más cercano son las iglesias católicas, en donde una contribución de capillas se alquilaban o vendían lugares en las distintas altares, o no exactamente en el altar, sino en lo que se conforma la capilla, el ambiente donde está el altar, y entonces ahí se rentaban o se vendían nichos tal y como actualmente se hace en un cementerio. Por lo general, la clase alta era quien tenía la posibilidad de enterrar a sus deudos en capillas de iglesia. El resto lo hacían en los campos santos públicos. Esta costumbre persistió durante todo el periodo de la dominación española, eso quiere decir hasta más o menos 1825 o 1830. Durante el gobierno de Mariano Gálvez, por las pestes que afectaron a la población de aquella época, la forma de sepultar cambió. Las medidas fueron drásticas y emergentes, iniciando en la capital para luego expandirse por todo el país. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los departamentos, nosotros vemos que los cementerios están, por ejemplo, atrás de los calvarios, ¿ya? Porque eran los sitios más alejados de las ciudades. Naturalmente que ahora los vemos casi que en el centro, porque las ciudades han crecido desmesuradamente y es otra relación totalmente diferente, pero estos cementerios también fueron hechos para llevar los cortejos fúnebres, también por ejemplo en hombros, seguidos de marchas, según el estatus social de las personas que iban a ser enterradas. Pero esto es tan solo parte de la historia, ya que existen otros hechos que se esconden detrás de las puertas de estos cementerios. Nuestro compañero Carlos Andrino es el responsable de esta serie de reportajes especiales y precisamente mientras ahondaba en el tema, en Torre de Tribunales fue condenado un hombre por haber profanado la tumba de la misma mujer que le había asesinado. Esto como una prueba fehaciente de que profanar una tumba es un delito y por supuesto es penado por las leyes guatemaltecas. De la ley citada que refiere, quien violare o vilipendiare sepultura, sepulcro o una funeraria o en cualquier otra forma profanar el cadáver de un ser humano o sus restos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. La profanación de tumbas es un delito que se paga con cárcel. De 6 meses a 2 años puede ser la pena que ponga el juez, dependiendo las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Recientemente fue sentenciado a 48 años de prisión Ricardo Antonio Gómez por haber profanado la tumba de una mujer, a quien luego de ultrajar su cadáver, la mutiló e incendió. Da un gasolina para quemar el cadáver de Helen María Guzmán Ortiz. Ya indicó que el corazón de esta enfermedad no estaba en su lugar. También indicó que el cadáver tenía varias fracturas. Los responsables del crimen fueron miembros de la banda de sicarios denominada Los Chispos. Sin embargo, no conformes con el doble asesinato, un día después del entierro, profanaron la tumba de Helen María. A la fecha se desconoce el motivo del doble crimen y el porqué de la hazaña en contra del cadáver de la mujer. En su mayoría, los miembros de la banda criminal ya fueron capturados. Únicamente una persona logró burlar a las autoridades y viajó como indocumentado a los Estados Unidos, donde actualmente se esconde. Ricardo Antonio, quien fue vinculado directamente con la profanación, fue sentenciado por 3 delitos: asociación ilícita, femicidio y profanación de tumbas. Por asociación ilícita fue sentenciado a 40 años de prisión, por femicidio a 6 años y 2 años más por el delito de profanación de tumbas.
Los perturbadores del descanso eterno existen, es una realidad no solo en Guatemala, sino en distintas partes del mundo. Mañana vamos a continuar con este tema y le adelanto que vamos a tener relatos macabros, especialmente que encontramos en el interior de la República, así que por favor no pierda usted la sintonía de Canal 13 de 21 a 22 horas. Le reitero una vez más, mañana tendremos escalofriantes testimonios de personas que aseguran haber sido testigos de profanadores del descanso eterno en esta serie de reportajes acá en T13 Noticias. Ahora continuamos con noticias departamentales. Un ataque armado registrado en Escuintla dejó como resultado un fallecido. Según las autoridades, la víctima fue identificada como Erickson Rodolfo Mendizábal y tenía antecedentes penales por robo. A pesar del esfuerzo de parte de los socorristas por salvarle la vida a Mendizábal, esto no fue posible debido a la gravedad de las heridas. Y siempre en el interior de la República, Nidia Adalí Castellanos Martín, de 27 años, fue capturada este día cuando intentaba agredir y asaltar a 2 personas en jurisdicción de Huehuetenango. Según las autoridades, la hoy detenida junto a 3 cómplices que lograron escapar, intentaron atacar a las víctimas con un martillo para poder llevarse sus pertenencias. Se presume que Castellanos fue trasladada a una cárcel de mujeres y es familiar de una integrante de la Mara Salvatrucha. En el mismo departamento, la Policía Nacional Civil ha capturado a un hombre de 30 años acusado de violación. Se trata de Ramón Sánchez Luis, con orden de detención desde el pasado 2 de febrero. Según las investigaciones, este hombre abusó sexualmente de un adolescente de 16 años el 2 de noviembre del 2016 en el municipio de Santa Bárbara. La menor de edad denunció la agresión y sus papás denunciaron el hecho ante el Ministerio Público. El sujeto fue enviado a la cárcel para varones de Huehuetenango a espera que un juzgado resuelva su situación legal. Mientras tanto, en información judicial, el juicio en contra de Ana Felisa Galindo Escobar, sindicada de haber enviado a un grupo de hombres para asesinar a su esposo, fue interrumpido este día después de que una abogada defensora argumentara que su patrocinada sufre trastornos mentales y que es necesario que sea evaluada por un psiquiatra del INASIF. Según el Ministerio Público, la acusada junto a un amigo planificaron el crimen, pero milagrosamente la víctima sobrevivió después de haber permanecido 45 días en un centro asistencial. Según la abogada responsable, los responsables de este ataque en contra de René Chinchilla no se encuentran ligados a proceso penal y se está señalando únicamente a su patrocinada. Esta es la información, por supuesto, más importante también en los tribunales de justicia. Y con esta noticia vamos a la pausa. Lo invito a que siga en sintonía de Canal 13. Ha ocurrido lamentablemente un aparatoso accidente en el lugar conocido como la Bajada de las Cañas, y al volver de la pausa vamos a tener los detalles con 2 de nuestros enviados especiales. Así que no cambie, ya volvemos. Estamos de regreso y tal y como lo habíamos anunciado en nuestros titulares, las autoridades se preparan para multar ya a las personas irresponsables que matan al planeta tirando basura donde no corresponde. Tras una inspección de autoridades del Ministerio de Ambiente, se está evaluando sancionar a los vecinos de algunas comunidades, luego de establecer que constantemente lanzan sus desechos a las aguas del río Villalobos, los que desembocan directamente en aguas del lago de Amatitlán. De que se está iniciando ya la discusión formal sobre la ley de aguas que hemos presentado y que se está integrando con otras leyes que han presentado previamente. El funcionario agregó que mañana se estará tomando la decisión al respecto y se efectuará la sanción correspondiente. Qué lástima definitivamente tener que llegar a estos extremos para salvar al planeta, pero si es necesario hacerlo, pues las autoridades tienen la potestad de hacerlo. Y precisamente vamos a continuar con el tema, pero ahora vamos a hablar de las acciones que se realizan para frenar la destrucción de nuestros bosques. Los pulmones verdes se ven cada vez más amenazados por la tala de árboles que anualmente se presentan en Guatemala.
A pesar de las iniciativas que se han llevado a cabo para detener la tala ilegal de árboles en nuestro país, cada año la pérdida de bosque asciende a las 38.000 hectáreas. Las cifras son alarmantes para las autoridades pertinentes y por eso buscan asesoría con Naciones Unidas para mejorar los mecanismos de certificación y legalización de madera que tiene como destino otro país. 20% de la madera que se comercializa es ilegal, pero de Guatemala es un alto porcentaje, por no decir casi toda la madera, no tiene esa certificación, 90%. Entonces, bajar de ese 90% a una cifra pues a nivel mundial al 20%, porque no se va a poder evitar. En ningún lado parece que se ha podido evitar, pero hay esfuerzos públicos que son necesarios para poder evitar que el 90% de la madera pues, que se exporta sea de origen no legal. Es una pérdida anual que anda alrededor de las 38.000 hectáreas en todo el territorio nacional. Y sobre ese dato es de que con el apoyo de la cooperación internacional pues tratamos la manera de poder contrarrestar, ¿verdad? Ya sea por las distintas razones de que se nos está llevando a este tipo de ilícito. Las instituciones tienen como objetivo crear y establecer nuevas medidas de aprovechamiento sostenible de más de 3.72 millones de hectáreas de bosque distribuidas en 34% del suelo guatemalteco. Bien, ahora vamos al interior de la República y precisamente en una escuela de Retaluleu el ciclo lectivo también se vio interrumpido en este día. En ese lugar nada tiene que ver con la psicosis o amenazas de bomba. Sencillamente los estudiantes consumieron, según parece, frutas en mal estado. Varios centros educativos públicos del país celebraron este martes el tradicional carnaval. Algunos desfilaron con atuendos muy peculiares y otros realizaron actividades distintas. Aunque la mayoría disfrutó de este evento, hubo quienes se quedaron con las ganas de disfrutar el carnaval. Por darles un ejemplo, un grupo de niños en Retaluleu. Resulta que el centro educativo donde estudian, ubicado en la zona 4 de la cabecera departamental, les dio de comer mangos ayer durante el receso gracias a una donación. Pero no se imaginaron que esas frutas estaban podridas y engusanadas. La directora pues llegó cada aula, ¿verdad?, a regalar mangos. La verdad que los niños se ilusionaron porque los vieron, pero a la hora de comerlos se dieron cuenta que tenían gusanos. Al menos hoy uno de mis alumnos no asistió a la actividad del carnaval porque se sentía con mucho dolor de estómago. Los niños amanecieron con diarrea y vómitos. Varios no fueron a estudiar. Yo me comí uno y me dio dolor de panza y empecé a arrojar. Cada aula creo que les dieron, y nosotros pasamos a agarrar nuestro mango, pero todos podridos estaban todos y a algunos les dieron dolor de estómago. Entrevistamos a la directora del establecimiento y su respuesta fue contraria a la versión de los maestros y estudiantes. No es ningún inconveniente, yo no lo tomo así. El mango estaba en buen estado, yo se lo puedo decir porque yo me comí uno, incluso muy sabrosos los mangos. Y se aprovechó, se le dio a los niños, sobró todavía, los mismos niños llegaron a la dirección a pedir más mangos, se les dio, padres de familia llevaron también y las vendedoras que se les dio porque para aprovechar lo que estaba bueno. Marcelo Pérez Gómez fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil al ser sorprendido frente a un instituto de nivel básico cuando pretendía vender bolsas con marihuana a los estudiantes. Este hecho ocurrió en el mismo departamento, específicamente en el municipio de San Andrés Villaseca, Retaluleu. Según la policía, al detenido se le incautaron 20 bolsas con la droga y no se descarta que se dedique a hacerlo en otros centros educativos, por lo que junto a lo incautado fue puesto a disposición de juzgado competente. Bien, y tal y como lo habíamos anunciado antes de ir a la pausa, lamentablemente esta noche ha ocurrido un aparatoso accidente de tránsito en el lugar conocido como la Bajada de las Cañas. Rápidamente los equipos periodísticos de la televisión guatemalteca se han movilizado a dos lugares de manera estratégica. Samuel Orozco se encuentra ubicado en el lugar de los hechos, mientras que Juan Pablo Garrido ha llegado al hospital de Antigua, Guatemala, a donde han sido trasladadas las personas lastimadas. Iniciamos con la cobertura entonces con Samuel y Juan Pablo. Buenas noches a ambos. Vamos a iniciar con Samuel Orozco. ¿Qué
información se tiene de lo ocurrido en ese lugar y cuál es la situación a esta hora de la noche? Samuel, lo escuchamos. Hola, muy buenas noches. Quiero contarles de que este es el kilómetro 37 de la ruta interamericana, donde ya se han confirmado... Hola, muy buenas noches. Quiero contarles de que este es el kilómetro 37 de la ruta interamericana, donde ya se han confirmado 28 personas heridas que fueron trasladadas de este lugar, donde ha quedado el bus con placas comerciales 847-BFN, específicamente que se dirige hacia Antigua Guatemala. Él aparentemente perdió el control al momento que tiene una falla en el sistema de frenos y se empotra de una vez en uno de los árboles que está ubicado en este sector. Asimismo, derriba la barda. Sin embargo, luego de que ya han sido trasladados y que ya se está investigando dónde está el piloto, además de una niña que posiblemente estaría desaparecida, ahorita el tránsito está totalmente paralizado. Se encuentra conmigo Juan Carlos Aquino. ¿Por qué está paralizado ahorita el tránsito? Sí, buenas noches Samuel y buenas noches a los televidentes de T13. Nos encontramos acá en el kilómetro 37 de la bajada de Las Cañas, donde lamentablemente volcó este bus que se dirigía hacia la Antigua Guatemala, dejando como saldo 28 personas heridas. De momento tenemos detenido el tránsito porque la grúa está realizando las maniobras para poder retirar el bus. Este accidente se dio tipo 6:40 de la tarde. A esta hora, cuando ya pasan más de las 9 de la noche, aún tenemos detenido el tránsito por las maniobras que ya se están haciendo para evitar algún percance vial. Tómelo en cuenta entonces usted, muchas gracias Juan Carlos Aquino, tómelo en cuenta usted televidente porque ya llevará más de 15 o 20 minutos paralizado el tránsito. Esto significa que la fila ha sido ya más larga. Sin embargo, Juan Pablo se encuentra en el Hospital Nacional de Antigua Guatemala con el recuento de las personas pues que todavía se encuentran en el centro asistencial. Alan. Así es, Samuel, por favor mantenga la comunicación porque vamos a regresar con usted en pocos minutos. Por ahora vamos a hacer el contacto entonces con nuestro compañero Juan Pablo Garrido, quien se encuentra en el hospital de Antigua Guatemala. Juan Pablo, buenas noches. ¿Qué información ha tenido acceso usted en ese lugar? Y sabemos también que ha tenido acceso a entrevistar a 2 de las personas lastimadas. Adelante con su reporte, lo escuchamos. Gracias, Alan. Televidentes, buenas noches. Efectivamente, nosotros nos hemos movilizado acá al Hospital Pedro de Betancur, en el municipio de Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques. Es a este hospital donde han sido trasladadas 30 personas, las cuales han resultado lastimadas luego de este accidente automovilístico que se produce a la altura del kilómetro 37 en el lugar conocido como la Cuesta de las Cañas. Es importante mencionar que, según lo ha dado a conocer la comunicadora del Hospital Pedro de Betancur, Maribel Catavi, han sido trasladadas a este nosocomio 30 personas, las cuales venían a bordo de esta unidad de transporte extraurbano. De manera preliminar se ha reportado que 25 pacientes serán egresados en los próximos minutos. Sin embargo, 3 personas quedarán hospitalizadas debido a los golpes y fracturas. Las personas que estarán siendo atendidas en este hospital debido a los golpes que han sufrido han sido identificados como Sergio García, de 22 años, el cual presenta una fractura de húmero; Brenda Vázquez, de 37 años, con una fractura de columna vertebral; y el señor Francisco Ixcoy, de 27 años, con una fractura de dedo. Ustedes están observando a esta hora, cuando son las 9:45 de la noche, imágenes en vivo y en directo de la emergencia del Hospital Pedro de Betancur, acá en Antigua Guatemala, lugar a donde han sido trasladadas las personas que han resultado lastimadas luego de este accidente que se ha producido por el piloto que perdió el control de esta unidad. A continuación vamos a escuchar 2 testimonios de 2 pasajeros que venían en esta unidad de transporte extraurbano, los cuales han coincidido ambas declaraciones en que fue por el exceso de velocidad del piloto. A continuación, los testimonios de estos 2 afectados. Que dijo que no respondían los frenos, pero a raíz de eso fue que venían peleando el pasaje. ¿La camioneta venía llena todavía? Pues la verdad que no, ya 3 pasajeros que han cogido. Mira, así parados, pues sí, ya me... Mire que el chofer de una vez, mire, va agarrando, todos venían peleando y de esas 2 vueltas no respetaron ahí. Venía demasiado y decían que no era él lo que manejaba, no era el chofer, no, que es otro hijo del señor, ¿vale?
Bien, Juan Pablo, escuchamos ya entonces la declaración de dos de los testigos. Lamentablemente, como usted lo indicaba, ambos coinciden en que se trata de una irresponsabilidad humana. No podemos hablar de fallas mecánicas. Mantengan la comunicación, Juan Pablo. Vamos una vez más con Samuel rápidamente. Samuel, ¿cuál es la situación a esta hora de la noche en el lugar? Para las personas que pretenden viajar a esta hora hacia la Antigua Guatemala, ¿en cuánto tiempo podría estar expedita la vía? Ya que hay que tomar en cuenta que no únicamente se trata de retirar el autobús de ese lugar, sino que debido al congestionamiento que ya fue provocado, seguramente habrá que esperar un tiempo prudente. Bueno, quedará un lapso de aproximadamente 25 minutos para poder levantar por completo. Ya que como podemos observar de este lado, Gabriel Hernández y Lauro Córdoba le hemos dado cobertura. Allá donde está el bus todavía está obstaculizando un carril, se acaba de voltear y será en unos 25-30 minutos cuando podría quedar expedita la vía, tomando en cuenta que sí derramó combustible, aceite y los objetos que han podido quedar tirados sobre la cinta asfáltica. Definitivamente habrá que esperar un tiempo prudencial para poder circular por esa importante vía, así que tómelo en cuenta, amigo televidente, si usted va a transitar hacia la Antigua Guatemala o conoce a alguien que lo va a hacer hacia ese lugar. Samuel Orozco, Juan Pablo Garrido, excelente cobertura como siempre, gracias a ambos. Con esto nosotros vamos a la pausa y lo invitamos a que por supuesto siga en sintonía de T13 Noticias. Al volver vamos a tener lo más completo de la información deportiva, no cambie. Al volver, todo listo para el clásico. Y más adelante, martes de fiesta, cascarones y pica pica.